Mila esker, markatu mila esker, señor Guzmán Pérez. Vamos con los turnos en contra, comenzando por el Grupo Parlamentario de UPN. Señor González Felipe, tiene usted 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, hoy volvemos a hablar del primer ciclo de educación infantil. Lo volvemos a hacer porque llevamos 10 años haciéndolo sin avance alguno. La verdad, y siendo justos, lo decía el otro día en el debate sobre educación, es que desde que el PSN gestiona el departamento, quien ha tenido el interés que no tuvo cuando gobernaba ha sido EH Bildu. La señora Solana nos ha hecho pues un panegírico de sus actuaciones. La realidad es que bajaron las tarifas, eso es lo que hicieron, y permitieron la expulsión de un montón de familias de los centros del Ayuntamiento de Pamplona que perpetró EH Bildu bajo la vara de mando del señor Asirón. Bueno, señores del PSN, las exigencias de Bildu en los acuerdos presupuestarios, la lamentable actuación que tuvieron con los centros con motivo de la pandemia, la decisión de su partido en el Ayuntamiento de Pamplona y principalmente esa rebelión amarilla que hemos vivido durante unos prácticamente 2 cursos, les han ido trayendo una serie de decisiones, más por obligación que por convicción, también se lo decía el otro día, porque no se les ha visto muchas ganas de asumir responsabilidades en el ciclo. Eso sí, luego venden con una profusión enorme, somos el Gobierno que ha realizado actuaciones inéditas y sin parangón en el 03. Pero no todo lo han hecho mal, han hecho cosas, por supuesto que sí, una serie de hechos objetivos que hay que reconocerles. Han aumentado los salarios de las trabajadoras, han aumentado el módulo con la inclusión de educadoras de refuerzo y, en último término, teniendo dinero como tienen, pues han llegado a la gratuidad para las familias de los centros públicos, una medida que UPN venía pidiendo desde el inicio de la pandemia, pero no solo para los centros públicos, también para los centros privados. Miren, ir decidiendo en función de las exigencias de Bildu es ir encaminados a adoptar el modelo de Bildu para el ciclo. Hemos discutido ampliamente bastantes cuestiones con respecto al 03 y creo que podemos compartir bastantes supuestos al respecto, pero el enrocamiento que presentan algunos grupos en este Parlamento en torno al modelo que excluye todo lo que no sea un ciclo integral ofrecido en su totalidad por los mismos espacios, con un determinado personal y sin alternativas a la enseñanza pública, no facilita precisamente la resolución del problema. Claro, cuando hay alguna cuestión que no encaja en esa plantilla, por ejemplo, la propuesta que hace ahora el Departamento de Educación de aulas 2-3 en varios centros públicos, todo se desborda y se empiezan a poner excusas que van desde la gestión, bueno, la gratuidad implica el romper el ciclo, hasta lo pedagógico, los centros no están adaptados, no son agradables para los niños de 2 años, ni instalaciones, ni organización, ni horarios, ni la posibilidad de flexibilidad. Se rompe el ciclo, lo que pedagógicamente es una aberración, dicen, no va a haber una mirada respetuosa hacia la infancia. No tengo mucha idea de qué es una mirada respetuosa, pero eso significa que en el segundo ciclo de educación infantil no hay una mirada respetuosa, que en primaria tampoco la hay. Bueno, y pasando ya definitivamente a lo sindical. El papel de las educadoras como referentes de los menores se elimina, el enorme problema laboral que se va a generar con estas trabajadoras, bueno, cómo y dónde se van a contratar, de qué lista, a qué nivel y en qué nivel se van a encuadrar. Se empieza, señorías, a no aceptar aquí lo que en otras partes donde gobiernan los mismos partidos y marcan la línea laboral, los mismos sindicatos, está totalmente aceptado. En el País Vasco nadie protesta por romper el ciclo. Desde hace 20 años se rompió el ciclo. Hace 20 años se rompió el ciclo. Y volvemos al cuanto peor mejor, con el resultado de que lo que se resienten no son los derechos de las trabajadoras, sino los de los niños y niñas que se quedan fuera de un servicio educativo que para algunos de ellos es fundamental. Y mientras seguimos en el mismo sitio que hace 10 años. ¿Cuál es la situación del 03 ahora? Pues la misma que entonces, ya lo decía el otro día. No hay un modelo que estructure actuaciones, planifique necesidades y gestione de forma unificada el ciclo. Sigue sin resolverse la falta de plazas en varios lugares, sobre todo en entornos urbanos. Les he dicho varias veces, nos siguen vendiendo que han creado 1000 plazas que ya estaban creadas hace 30 años y siguen sin querer asumir la realidad de que hay una potente red de centros privados, muchos de ellos autorizados, que podrían colaborar en resolver ese problema de falta de plazas, como ya hacen prácticamente todas las comunidades autónomas, y ello por una postura sectaria que no tiene justificación ninguna. ¿Y saben cuál es el principal problema? El principal problema es lograr la universalidad. Cuando presentamos la ley,
cuando presentamos la ley, decíamos que la universalidad era lo más importante, lo fundamental de esa ley. Sin universalidad, sin el reconocimiento del derecho que cada niño o cada niña navarra tiene a la educación infantil, todos los esfuerzos servirán de bastante poco. La gratuidad, tal y como lo han planteado ustedes, sin tener garantizado un número de plazas para responder a la posible demanda, más que un beneficio, puede ser un error. El 0,3 va a ser gratuito para quien tenga plaza, pero no lo va a ser para quien no la tenga, y encima con el condicionante de que solo será gratuito si la plaza es pública. Lo he dicho estos días aquí un par de veces, lo ha dicho también la señora Solana, y bueno, no podemos estar más de acuerdo, porque eso es nuestro principal argumento, lo primero que nosotros dijimos en la presentación de la proposición de ley. Decíamos que al no valorar el efecto que la gratuidad pueda tener en el acceso a las escuelas infantiles públicas, habría muchas familias que no tendrían otro remedio que acudir a los centros privados, porque no tendrán plaza en los centros públicos, y eso no es una elección, eso es una discriminación. Lamentablemente, enseguida, al acabar el plazo de prescripción, nos han dado la razón. Las escuelas infantiles de Pamplona han recibido 1.376 para 678. Es decir, 1 de cada 2 niños o niñas de Pamplona se va a quedar fuera de las escuelas. O ayer mismo la prensa saltaba el problema en Cizur, y un socio de su gobierno, señores del Partido Socialista, el señor Gondán, alcalde de Cizur por Geroa Bay, decía: la gratuidad es un vendehumo del gobierno. Bueno, la realidad es que para contribuir a eliminar esa discriminación, a completar esa oferta de plazas muy necesarias en entornos urbanos, nos daría la posibilidad de implantar la gratuidad para el alumnado en centros privados autorizados. Yo he dicho aquí que, según nuestros cálculos, saldrían a la palestra unas 500 plazas que podrían contribuir a ello. El razonamiento es totalmente justo. Miren, si mi hijo tiene derecho a la educación infantil y la pública, que es gratuita, claro, no me puede satisfacer ese derecho, por mera justicia social me tendrán que ofrecer otra plaza en las mismas condiciones de gratuidad. ¿Dónde? Pues en el único sitio donde hay plazas, que es en la privada autorizada. Cuando planteamos la ley pidiendo esa gratuidad, dijimos que hoy son mayoría las comunidades autónomas que lo están haciendo. Y por poner un ejemplo, la comunidad autónoma valenciana, que puso en marcha con un gobierno socialista el programa de bono infantil. En el curso 22-23 hacen gratuito el curso 2-3. Directamente le pagan al centro 280 euros por niño, con el compromiso específico de no cobrar ni un euro más, al igual que en los conciertos educativos, por cierto, y aplicando el baremo de admisión común que se aplica en todos los sitios. Luego, el señor Jimeno viene aquí y, al más puro estilo sanchista, ya porque todo el socialismo y el sanchismo, se permite decir que esta proposición de ley foral que traslada UPN consolida las desigualdades en el 0,3. Las consolida absolutamente, porque usted no establece ninguna normativa en el ámbito de la admisión y ninguna normativa en el ámbito de las tarifas. Nada. O sea, textualmente, puedo decirlo 3 veces o 4, copiando al amado líder, claro. Nada sobre temas de admisión y nada sobre el tema de tarifas. Bueno, pues mire, no sé si se leyó la ley o no. Igual no se la leyó, porque el artículo 2 decía que los requisitos y el procedimiento para percibir el bono infantil se establecerían reglamentariamente por el Gobierno, y decía que el importe del bono deberá cubrir los costes de escolarización con el límite del coste de educación infantil en la red pública. Es decir, no decía nada, porque quien tiene que decidirlo, quien tenía que decirlo era el Gobierno era el que tenía, y en el plazo de 6 meses, la obligación de hacerlo, tal y como hace la Comunidad Valenciana, en el ejemplo que he comentado. O sea, que el Gobierno con esta ley no podía establecer un procedimiento de gratuidad en las escuelas infantiles autorizadas. Sí. Controlando las tarifas, estableciendo un proceso de admisión igual que las escuelas infantiles públicas. Por supuesto que sí, señor Jimeno. En resumen, vamos a votar la moción en contra porque estamos a favor de la flexibilidad, no de la rigidez. Lo importante es garantizar el derecho de todos los niños, de todas las niñas navarros, a una plaza gratuita. Por tanto, nos parece una aberración que la visión sectaria que tienen de la educación limite las oportunidades de lograr un 0,3 universal y gratuito, que se adapte a las necesidades de cada familia en toda nuestra comunidad foral. Estamos a favor de crear las condiciones pedagógicas y laborales que permitan la máxima calidad y el bienestar de los menores, pero eso se puede lograr con diferentes organizaciones educativas, con el ciclo entero o sin el ciclo entero. Como hemos dicho varias veces, no estamos de acuerdo en privar a la escuela pública de oportunidades de escolarización de las que dispone la escuela concertada, porque puede haber una aula de 2 años en una Icastola y no haberla en un centro público situado a 200 metros. ¿Por qué?
No tiene sentido. Nos parece un error enorme, dadas las necesidades y las circunstancias presentes, que no se impulse la adaptación de más de 40 centros privados para ser autorizados como escuelas infantiles, lo que podría contribuir a generar una oferta suficiente y de calidad. Y ello porque tenemos muchas dificultades para crear esas plazas en el ámbito de lo público. Y, por último, creemos en el papel fundamental que deben de desempeñar los ayuntamientos en el ciclo, mientras que la apuesta de EH Bildu va en sentido contrario, es decir, en ceder todas y cada una de las competencias al Gobierno de Navarra. Por esas razones votamos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor.